Buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y estamos miércoles 24 de julio. Guatemala se encuentra actualmente en un proceso delicado producto tanto de decisiones locales como de la política exterior. Y antes de emitir cualquier criterio, es importante comprender cada tema. Así que en este video les compartiré un poco acerca del Tratado del Tercer País Seguro, del tema de migración y seguridad nacional de Estados Unidos y acerca de la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Este no va a ser un video corto, pero prometo que haré lo posible por explicar muchos temas que lamentablemente medios de comunicación, políticos y sobre todo la izquierda progre globalista busca tergiversar. Guatemala y Estados Unidos han tenido una relación con sus buenas y malas a lo largo de los años. Sin embargo, hay varios hechos que son indiscutibles. Estados Unidos es una potencia económica y militar que ha logrado mantener cierta estabilidad política alrededor del mundo, brindando seguridad en todos los mares y océanos del mundo, con sus buenas y sus malas. El modelo político y económico de Estados Unidos ha sido de ejemplo para otros países, con sus buenas y sus malas. Estados Unidos es un país próspero y lugar de emprendimiento predilecto por grandes empresarios. Del top 50 empresas mundiales con mayores ganancias, 22 son estadounidenses. Es por ello que ser socios económicos de Estados Unidos nos trae mucha cuenta. Si el modelo capitalista de Estados Unidos no fuera exitoso, no habría tanta migración hacia ese país. Si los modelos económicos socialistas y comunistas fueran tan exitosos, la gente estaría migrando a Cuba o Venezuela, pero no sucede eso. Guatemala se encuentra a aproximadamente 1.500 kilómetros de distancia de Estados Unidos. Guatemala y Estados Unidos cuentan con puertos en ambos océanos y de antaño hemos tenido un intercambio comercial con ellos, obviamente con sus buenas y sus malas. El pueblo de Guatemala y Estados Unidos comparten muchísimas características, desde horario hasta cultura y valores, razón por la cual nuestras relaciones comerciales han tenido éxito. Los famosos call centers son un ejemplo de ello. Ahora bien, nos guste o no, Guatemala no produce vehículos, computadoras, maquinaria y demás productos industriales de un país de primer mundo. Dependemos de comerciar con potencias mundiales para adquirir estos productos. También dependemos de mercados de potencias mundiales para exportar y comercializar muchos de nuestros productos locales, por lo regular, productos agrícolas. Por otro lado, la gran parte de los ingresos del país no provienen del sector productivo, sino de las remesas de migrantes en Estados Unidos, quienes por falta de oportunidades producto de ciertos factores buscaron oportunidades en el norte. De todo corazón, desearía que esta no fuera nuestra realidad, pero aquí estamos, en una posición de desventaja frente a una potencia mundial con la que deberíamos encontrar puntos en común y crear una relación de apoyo bilateral. Por otro lado, Estados Unidos, como cualquier otro país democrático, tiene administraciones que sirven en periodos definidos. Han existido administraciones amigables con Guatemala y administraciones que en sus acciones nos han damnificado. Por ejemplo, la administración Obama fue la que más guatemaltecos deportó, un dato que invito a que Nómada, Plaza Pública y el resto de medios de comunicación de la agenda Soros de la izquierda progresista lo puedan corroborar. Estados Unidos es un país que hoy en día, gracias a la administración de Donald Trump, prioriza sus intereses sobre los de otros países, algo que me parece atinado, justo y adecuado. Cada nación debe priorizar sus intereses. Por décadas ha existido un ilegal flujo migratorio descontrolado hacia Estados Unidos, y hoy en día la administración Trump hace esfuerzos por retomar el control de la migración ilegal. Y recalco, se trata de controlar y no de prohibir, y es importante entender el porqué. Verán, para que un Estado pueda funcionar debidamente, para que pueda responder a las necesidades de sus comunidades, requiere de cobrar impuestos, y con estos, cubrir las necesidades y servicios sociales de su gente. Sin embargo, tener un ingreso descontrolado de migrantes ilegales que obviamente no pagan impuestos sobre ganancias, hace difícil poder cubrir las necesidades y servicios de toda una comunidad. También se generan problemas de desempleo o devaluación de la mano de obra, puesto que en un mercado de oferta y demanda, si la oferta aumenta descontroladamente, aparecerán ofertas más baratas que no pagan impuestos sobre ganancias, y esto devalúa el mercado laboral en general. De hecho, esa es la razón por la cual guatemaltecos migrantes ya nacionalizados en Estados Unidos piden que toda migración sea dentro de un marco legal. Por otro lado, la migración ilegal descontrolada pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Aquí en Guatemala se han capturado a migrantes de países en conflicto con los Estados Unidos, regularmente migrantes que proceden de países de Oriente, quienes tenían planificado entrar a Estados Unidos por la frontera sur, algunos procedientes de Venezuela. Y como último punto, la migración ilegal descontrolada
ha sido explotada por ciertos actores políticos en Estados Unidos, quienes, según algunos reportes, han participado de elecciones poniendo en grave riesgo la democracia estadounidense. Estos son algunos de los factores por los cuales la administración Trump pide un control migratorio. De hecho, quienes conforman la base de Trump, la gente que votó por él, lo hizo justamente pidiendo un control migratorio. Aún guatemaltecos nacionalizados en Estados Unidos votaron por él, nos guste o no. Ahora bien, parte de las estrategias para la reducción de la migración es la propuesta del tercer país seguro. Una propuesta por mucho tergiversada. La idea central recae en el hecho de que muchos de los migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos piden asilo argumentando persecución política, religiosa, racial o por formar parte de un grupo social específico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las razones son meramente económicas. Es por ello que ahora proponen no recibir peticiones de asilo de migrantes que pasen por un país de por medio antes de llegar a Estados Unidos. Porque de ser legítima la petición de asilo, se haría en cualquier país que no sea del cual se está huyendo, algo que suena bastante lógico y atinado. Por ejemplo, si usted es cubano y sale huyendo del régimen socialista vía el mar y llega a las costas de Estados Unidos, tiene posibilidad de pedir asilo. Sin embargo, si llega a las costas de México primero, debería pedir asilo en ese país. Es importantísimo comprender que está en cada país decidir o no dar asilo en cada solicitud. De eso se trata la propuesta de tercer país seguro. En ningún momento se ha tratado de campos de concentración o cosas similares dichas por la izquierda progresista en Estados Unidos y Guatemala, los que ahora están siendo acorralados por Trump, ya que si la izquierda progresista nos ha venido diciendo que la migración es positiva, la diversidad es nuestra fuerza, este país se fundó con migrantes. Entonces, ¿cuál es el problema que en otros países sean recibidos estos migrantes? Porque si vamos a argumentar que son criminales y mareros, le estarían dando la razón a Trump de no quererlos recibir y caerían en contradecir su propio discurso. Ahora bien, según declaraciones del gobierno guatemalteco, han existido pláticas entre Estados Unidos y Guatemala para definir este acuerdo bilateral de hace meses. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el presidente y solamente el presidente puede definir la política exterior del país. Por ello es que se hace tan importante que decidamos por quién votar cada 4 años, porque elegimos a quien represente y decida por nuestros intereses. Es importante comprender que previo a cualquier tratado o acuerdo tienen que existir reuniones y conversaciones para definir los tratados. La ley nacional establece que, en ciertas circunstancias, ciertos tratados y convenios internacionales, luego de ser negociados por el Ejecutivo, deben ser ratificados y aprobados por 2/3 partes del Congreso. Lamentablemente, muchos de estos formalismos se han ido perdiendo. Como ejemplo de esto, el caso del Convenio de Naciones Unidas en el Acuerdo de CICIG, el cual fue firmado ilegalmente desde un inicio en Nueva York y actualmente su última renovación no tiene refrendo. Y a pesar de que la ciudadana Deyanira Lizardi Díaz pidió un amparo a la Corte de Constitucionalidad por esa falta de refrendo, este no ha sido atendido por dicha Corte. La ciudadana Deyanira Lizardi se apersonó a la Corte de Constitucionalidad para evidenciar la diferente forma en la que fue tramitado y se resolvió el proceso que presentó el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Al terminar la citación, Deyanira Lizardi cuestionó los planteamientos hechos por el Procurador de los Derechos Humanos. Tampoco la prórroga, la renovación de CICIG ha llevado refrendo. ¿Qué opina usted? Así como declararon nula ipso iure la declaración de non grato porque no lleva refrendo, ¿qué piensa de la prórroga que ha tenido CICIG? Fue muy clara la abogada de la CICIG, no hay lugar a dudas en cuanto a la prórroga, que es totalmente legal y hay resoluciones en ese sentido. Y yo soy respetuoso del Estado de Derecho y de lo que ha emitido la Corte. Afortunadamente tenemos CICIG hasta septiembre, ojalá tuviéramos más, necesitamos más CICIG por más años ante la porosidad de la justicia. Y mire, arbitrariedad tras arbitrariedad del presidente, gracias a Dios la CICIG ha hecho tanto efecto positivo, ¿verdad? Que ojalá tuviéramos más. Siempre hay sectores que se oponen porque han sido muy aunque dolidos. Su prórroga sea sin refrendo, igual que fue la declaración de non grato, ya veremos sin refrendo. Ahorita yo digo mis argumentos ante la, sí. ante la Pero Corte. no había dado opinión sobre esto, Sí, por eso no, se la pregunté. Sí, muchas gracias. Totalmente con la CICIG, gusto saludarle. Espero entonces una pronta resolución para ver si se aplica el mismo criterio Pues serán los con señores la magistrados, declaración de non primero grato. Dios.
De acuerdo, me gusta saludarle. Igualmente. Eso sí, la Corte ya atendió de nuevo y en tiempo récord un amparo interpuesto por el corrupto procurador de los derechos humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade. Esto con el fin de evitar que el Ejecutivo pueda llevar a cabo las negociaciones del acuerdo de tercer país seguro. El día de ayer, el presidente Donald Trump anunció que tomaría medidas por falta de voluntad para llevar a cabo este acuerdo. Entre las medidas que estaba considerando estaba la retención de fondos de ayuda, acciones respecto a las remesas de guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos o una posible aplicación de aranceles punitorios. Ahora bien, con estas medidas, el presidente Trump hace uso del poder que ostenta para avanzar una agenda que tenía clara desde antes de asumir la presidencia. Y si toca definir responsabilidades ante las posibles medidas que se tomen, pues lamentablemente no puede encontrar a otros responsables más que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y al corrupto procurador Augusto Jordán Rodas Andrade y al resto de la Liga Soros en Guatemala y Estados Unidos. El día de ayer por la tarde, la Corte de Constitucionalidad realizó un comunicado diciendo que su función es velar por el orden constitucional y que no puede asumir responsabilidades por acciones de otros funcionarios públicos con impacto a Guatemala. El chiste más basura que he escuchado en toda mi vida. El pasado 14 de julio de 2019, el nefasto, vomitivo y corrupto procurador Augusto Jordán Rodas Andrade se pavoneó vía Twitter de detener las negociaciones que el presidente estaba realizando, poniendo en evidencia que su intención era la de obstaculizar y usurpar las funciones constitucionalmente otorgadas a la presidencia. Obviamente, con el auxilio de los corruptos magistrados Bonerge Mejía, Neftalí Aldana, José Francisco de Matavela y Gloria Porras, la magistrada color verde Esperanza, los mismos corruptos magistrados que exigieron que el presidente acatara sus fallos en relación a la declaración de non grato a Iván Velázquez, los mismos que han venido usurpando funciones exclusivas del Ejecutivo ya por varios años. Obviamente, la Liga Soros en Guatemala no podía faltar en ese apoyo a debilitar las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos. Fundaciones y ONGs financiadas por el Open Society de George Soros que ya se están pronunciando, entre ellas la Fundación Mirna Mac, tal cual y como compartió Emisoras Unidas. Ahora bien, yo de hace más de un año vengo denunciando que la Corte de Constitucionalidad se extralimita en sus funciones. He denunciado cómo estas ONGs y fundaciones son financiadas por el magnate que financió a los Clinton y a los Obama en Estados Unidos. Hablo, por supuesto, de George Soros. He mostrado con evidencias cómo se vinculan todos estos actores, aún con CICIG. ¿Cómo es entonces que hoy todos estos actores que con sus acciones han usurpado las funciones del Ejecutivo dicen que no son responsables? Por supuesto que lo son y deben asumir las consecuencias. La Corte de Constitucionalidad no solo ha usurpado las funciones del Ejecutivo, también las del Legislativo, prohibiéndole siquiera discutir reformas de ley, cayendo en prevaricato flagrante. Razón por la que la Comisión Permanente del Congreso de la República ha solicitado al presidente del Legislativo perseguir penalmente a los 3 magistrados. Ahora, ¿qué pasa si no se les persigue penalmente? ¿Qué pasa si la PNC decide no acatar órdenes? ¿Quiénes tendrían que intervenir? Consúltelo con su jurista predilecto, que las cosas todavía están empezando. Y por supuesto que quienes exigían que el presidente acate las ilegalidades de la Corte de Constitucionalidad, los que cobardemente dicen que van a aceptar toda orden ilegal de la Corte de Constitucionalidad, ahora culpan al presidente de la situación. ¡Tengan vergüenza! Entre estos ilustres personajes, el candidato a la presidencia del partido Vamos, Alejandro Yamatei. Y antes de tocar ese tema, un mensaje a Bruni, Preti, Pira y todos los Yamatei Livers. Esos que les encanta tenerlo en la boca todo el día. Esto es una crítica, no es un ataque personal, mucho menos campaña negra y jamás un tema de apoyo a la corrupta y narcopolítica de Sandra Torres. A mis amigos Yamatei Livers, si no les gusta la crítica y pretenden confundirla con ataques personales a falta de argumentos, si no tienen el cuero necesario para la crítica, dedíquense a otra cosa que no sea la política, porque aquí el que no cae resbala. Así que, continuando, al parecer el candidato Alejandro Yamatei de Vamos no solo quiere perder su candidatura, sino también su visa, haciendo comentarios intransigentes vía Twitter que no solo reflejan su monumental ignorancia de geopolítica,
sino que ponen en evidencia el nulo asesoramiento de personas preparadas que comprendan la envergadura del tema migratorio, como le comenté a su secretario general en uno de los tantos chats de política en los que me han incluido. No sé si son o se hacen. ¿Será que realizan estos comentarios solo para levantar el engagement de sus tweets? Porque regularmente mucho hacen con lograr 3 o 4 retweets y 2 o 3 likes. Pero criticar al presidente vende, y todos los chairos a darle like y retweet a los tweets donde ustedes critican a Jimmy Morales. Es lamentable que los net centers no voten. Lo expresado por Giammattei en esa publicación es realmente estúpido. Deberían enmendarlo. Pero sé que pedirles eso sería pedirles que reconozcan su ineptitud. Y con ese ego que los hace todavía ser más ciegos e ineptos, con esa falta de introspectiva, sé que no lo harán. Así como nunca han tenido los arrestos para decir que no acatarán órdenes ilegales de la CC. O los suficientes huevos para decir fuera CICIG. Lo que me lleva a preguntarme si el candidato no sufre de algún tipo de síndrome de Estocolmo, porque después de todos los vejámenes sufridos por esta institución, que no la denuncie me deja mucho en qué pensar. Y así, con esa intransigencia, con esa ignorancia de geopolítica, con esa falta de definición, haciéndole campaña negra a un presidente que ha sobrevivido los embates de una agenda financiada por un billonario que ha donado más de 18,000 millones de dólares a ONGs para desestabilizar países. Un presidente que ha sobrevivido sin el apoyo de una corrupta cúpula empresarial mercantilista. Los mismos mercantilistas que pagan analistas que defienden un fraude electoral y que dan cobertura a candidatos vendidos. Con todo lo anterior, señor Giammattei, usted se pone a criticar a este presidente. Honesta y sinceramente, deseo con todo mi corazón que usted sea el próximo presidente de Guatemala para así poder adquirir un par de furgones de maíz de Poporopo. Porque ya mismo quisiera verlo intentar gobernar un país con una CC cooptada, con un Ministerio Público cooptado, con una Corte Suprema de Justicia cooptada, con un Congreso que será en su mayoría de oposición, con grupos políticos que cuentan con el apoyo logístico, económico, mediático, de inteligencia y de ONGs de un billonario desestabilizador de países. Y para colmo, sin el apoyo de los Estados Unidos. Será entretenido verlo ahí, tratando de gobernar, rebotando cual país de Poporopo en sartén caliente. Realmente no sé si son o se hacen, porque con esas críticas ignorantes e intransigentes dan en qué pensar. ¿Realmente quieren ganar la presidencia? ¿O se la quieren regalar a Sandra Torres? Porque con comentarios así de estúpidos, no sé cómo se atreven a pedirle el voto a quienes llevamos años denunciando a la CICIG, a la Corte de Constitucionalidad y a la agenda de Soros. Y así nos piden el voto. Pero bueno, al menos usted no es Sandra Torres, esa candidata que se indignó por la adquisición de aviones que combatirían el narco en la Transversal Norte, donde sus amigos del ALBA y financistas mueven todo tipo de mercancía. Me alegra muchísimo saber que ya los magistrados de la CC están en la mira. Sé que no son los únicos. Me alegra saber que hay muchísimos procesos legales pendientes que piden la repetición de las elecciones, luego de la negativa del TSE para cotejar todas las actas. Sé que con la participación de todos en la marcha del próximo sábado 27 lograremos que se repitan, así que no dejemos de asistir. Lamentable la actuación de esta corrupta Corte de Constitucionalidad, del corrupto procurador supuestamente de los derechos humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, de todas las personas que le rodean y le apoyan, quienes serán los únicos responsables en ese daño a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Guatemala. También lamentable las decisiones intransigentes y que atentan aún con la libertad de expresión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y para colmo, los comentarios expresados por el candidato supuestamente de derecha. Las cosas están cambiando y ojalá se den cuenta y empiecen a hacer las cosas bien. Pero bueno, espero les haya gustado este audio video. Nos estamos platicando.